casi hasta Grecia caminando. En aquel tiempo era lejísimos, era caminando. Y dice que en todos los lugares que iban les iba de la patada. Pero San Pablo no se rajaba, ni se ponía triste, ni se molestaba. Quiero fijarme con ustedes que hoy dice que llegaron a un lugar y lo recibieron y les predicaron la palabra de Dios. Y la recibieron estas personas con alegría. ¿Qué estaba haciendo San Pablo? ¿Qué estaba haciendo Bernabé en estos lugares? ¿Por qué siguieron a Jesús? ¿Qué era lo que trataban? Predicar la palabra de Dios. Y escúchenme muy bien. La primer manera que tenemos para conocer a Dios es a través de la palabra, de la predicación de alguien. Todos ustedes y yo conocimos a Jesús o lo estamos conociendo porque alguien nos lo enseña. Dios a ninguno de ustedes se les ha parecido, ni se les va a parecer para enseñarles Él la palabra de Dios. Así no actúan las cosas de Dios. Dios tiene sus instrumentos por los cuales tú y yo también hemos entendido la palabra de Dios. Los primeros instrumentos que utilizó Jesús para predicar su palabra fue a sus apóstoles. En este caso, Pablo y Bernabé. Dice que mucha gente creían en ellos, pero luego aparece algo que quiero fijarme con ustedes en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que causa muchos problemas en una casa, en una familia, en una profesión, en una carrera? ¿Me pueden decir algún pecado capital por ahí que ustedes conozcan? Son 7. ¿Qué apareció hoy en la primera lectura? La envidia. ¿Cuánto daño hace la envidia? En un pueblo, en una ciudad, en una casa. La envidia, que es partidaria del demonio y que divide y confunde. Ustedes y yo lo vivimos a diario. Cuando ustedes van a un negocio, les va bien en el negocio, empiezan las envidias de los que están cerca de ti. Cuando a ti te va bien en el trabajo porque eres una persona que llegas puntual, que te esfuerzas por hacer bien tu trabajo, llega la envidia. Y la envidia es un sentimiento humano, pero que debilita al otro. Porque la envidia, ¿saben cómo se define? Es el dolor personal por el bien ajeno. A ti te va bien y a mí me duele. Y como me duele, te meto el pie para que te caigas. Te invento un chisme. ¿Están inventando un chisme a ustedes por hacer bien las cosas? Sí, ¿no? Por hacer bien las cosas. Porque si te lo inventan por hacer malas, pues no te inventan nada, pues están diciendo la verdad. No, te inventan un chisme por hacer bien las cosas. Esto va a pasar hoy en la primera lectura. Dice que Pablo y Bernabé llegaron, dice, desde Pergia hasta Antioquía, muchísimos kilómetros. Y luego dice que entraron en la sinagoga y tomaron asiento. San Pablo predicaba en las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Las sinagogas no son templos, eran salones de estudio de la palabra de Dios, las sinagogas. Y las sinagogas eran donde los judíos se reunían a leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y donde ellos estudiaban. Y San Pablo era un gran orador, era un hombre muy listo, y les daba en toda la torre, ¿no? Era sagaz, San Pablo, era inteligente y con argumentos los dejaba, no en ridículo, pero en evidencia. Y entonces San Pablo también les predicaba a los no judíos en la calle. Y siempre pues San Pablo salía avante, ¿no? Salía muy bien. Entonces esto causó envidia. ¿Y qué hicieron? Fíjense lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué más va a pasar y les voy a recordar a algunos de sus compañeros de trabajo. Dice, Pablo, el sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Fíjense, casi toda la ciudad, que en ese tiempo era un pueblillo, ¿no? Pero pues era una gran ciudad porque había muchos ranchillos pequeñitos. Antioquía era una ciudad muy grande. Dice que casi toda la ciudad acudió a la sinagoga. Dice, y cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas.
¿Qué es una injuria? A ver, díganme qué es una injuria, señores. ¿Una injuria qué es? ¿Una qué? ¿Una ofensa? No, no es una ofensa. Es más que una ofensa. Una injuria es levantarle un falso a una persona como si fuera verdad. Injurias es más que... Porque una cosa es una crítica, ¿no? Yo te critico desde lejecitos, aquí en privado, te critico. Pero cuando yo soy capaz de decir esa mentira como si fuera verdad, lo proclamo, lo grito contra ti. ¿Por qué? Porque te tengo envidia. Por eso lo hago. Eso le va a pasar a San Pablo y a Bernabé. Y dicen que San Pablo y Bernabé fueron expulsados del pueblo porque todo el mundo los quería. ¿Qué va a pasar aquí? Muy importante lo que va a decir San Pablo a continuación. Va a decir, la palabra de Dios tenía que ser anunciada. En pocas palabras le dijo, les guste o no. Así como ustedes, las mamás, con sus hijos, que a veces les tienen que decir cosas y no les gusta mucho a sus hijos, ¿verdad que no les parece mucho a sus niñitos? Luego que les dicen, ay mamá, ay papá, ¿por qué me hablas así de feo? Bueno, porque es verdad. Porque es verdad. Por eso te estoy hablando así. Pero aquí no. Aquí es mentira, pero se los quieren amolar a San Pablo y a Bernabé. Pero estos dos son pilares de la iglesia, de verdad. Yo cuando leo los Hechos de los Apóstoles y me pregunto, ¿cómo le hacían estos dos? ¡Qué bárbaros! ¡Qué aguante tenían! Nosotros por cualquier cosita andamos ya chillando, ya nos andamos rajando. Y estos que los injuriaron, los calumniaron y los van a expulsar a golpes. Vamos a ver qué más dice los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué les parece? Está bien buena los Hechos de los Apóstoles. Dice: al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. Los paganos son todos aquellos hombres y mujeres no cristianos, no judíos, que no conocían la religión judía, pero que por San Pablo conocen a Cristo. Paganos son todos los no judíos, los griegos, los macedonios, los atenienses, todos esos no eran judíos. San Pablo se va a pelear con los judíos porque no lo querían. Dice que San Pablo y Bernabé les dijeron, la palabra de Dios debía ser predicada primero ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. ¿Qué les dijo? Si ustedes no quieren, pues hay otros que sí quieren. Ahí nos vemos. Así me pasa a mí muy seguido. Cuando a mí, por ejemplo, el otro día me trajeron a confesar a una muchacha, creo que no está aquí, no la he visto. Y la mamá la traía como a fuerzas, ¿no? Y le dijo, ándale, confiésate ya, ándale, ya, confiésate. Yo la vi desde lejos, pues estoy tonto, pero no ciego, ¿verdad? Y la vi que la mamá a fuerzas quería que se confesara y la chamaca no, ella no quería confesarse, ¿no? Entonces ya cuando se arrimó le dije, pues si no te quieres confesar, pues no te confieses, ¿para qué me quitas el tiempo? ¿Para qué nos hacemos tontos? No, pero es que si no me confieso mi mamá me va a regañar. Pues prefiero que te regañe a que le eches mentiras, que te vaya bien. Y ya se regresó y se puso tan mal que como a los 10 minutos regresó ella a quererse confesar. Fíjense lo que dice San Pablo. Dice, si ustedes no quieren, está bien, nos dirigiremos a otros que sí quieran. Así es esto. Señores, ustedes que quieren a sus hijos con todo su corazón y les han dicho hasta el cansancio, pues síganselos diciendo, pero cuando sean unos grandulones, cabezones que no entiendan, pues ya no. Ya nomás recen por ellos, pues ya. El otro día una señora y un señor preocupados por un hijo de 39 años. ¿Cómo ven? Que no quiere obedecer, que no. Le digo, bueno señora, usted ya hizo lo que pudo, usted le echó ganas, ya si es un cabezón él, pues ya a esa edad usted ya cúrese de su diabetes, cuídese de su presión, mire nomás, ya usted dedíquese a usted. Ese, si ya no quiere, pues ya no.
¿Qué quisiera yo decirle que sí, que no, pero a esa edad? Si ya ahorita de los 15 para arriba ya no quieren que les diga nada, ¿verdad, señoras? ¿Sí o no? Ya no quieren. Ahora imagínense un cabezón de 39 años, como yo, casi. Pues ya no. Hay que rezar por ellos ya. Y usted dedíquese a cuidarse. Bueno, San Pablo va a hacer eso. Y luego dice que la palabra de Dios, Pablo y Bernabé, dice, se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. A ver, vamos a distinguir muy bien apóstol de discípulo. Dice que San Pablo y Bernabé se fueron. Los dejaron, se sacudieron el polvo de las sandalias. Dijeron, ahí nos vemos, aquí no nos quieren, en Antioquía, ahí nos vemos. Y se fueron a Iconio. Y luego dice, los Hechos de los Apóstoles dice de una manera muy clara que los discípulos se quedaron emocionados. Esto es muy partidario de San Pablo. San Pablo llegaba a un lugar y él era el que empezaba a evangelizar. Él enseñaba, él predicaba, les hablaba de Jesús, ¿no? Pero luego agarraba por ahí alguna bolita de señores o de mujeres que estaban allí y a ellos los formaba más. Y cuando se iba San Pablo los dejaba a ellos. Dice que los discípulos se quedaron muy contentos a predicar la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Hoy es la fiesta del Buen Pastor. Todos los sacerdotes somos pastores. Los sacerdotes somos pastores del rebaño de Jesús. El rebaño son ustedes y yo también soy parte del rebaño. Y el rebaño es de Cristo. Cristo es el único pastor. No hay otro. Ustedes y yo somos parte de ese rebaño. Un sacerdote es un cuidandero. ¿Quién es un cuidandero? El encargado, puesto por el dueño para cuidarle su casa, para cuidarle. ¿Qué le cuida? Un cuidandero, ¿qué cuida? Sus vacas, sus terrenos. ¿Ustedes por qué contratan un cuidandero? Porque no pueden, porque tienen que andar en otros asuntos. Si ustedes pudieran, pues no contrataban a nadie. Jesús nuestro Señor puede cuidar el rebaño, claro, Él puede. Pero Él dejó en este mundo cuidanderos. ¿Quiénes son los cuidanderos? El Papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas y ustedes que son padres y madres de familia. Ustedes son pastoras y pastores de su casa. Y Dios les va a pedir cuenta de sus hijos cabezones. Y cabezonas, porque también hay. Somos pastores, sí, pero somos cuidanderos, porque el rebaño es de Cristo. Hoy celebramos al buen pastor que es Jesús. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos, hagan de cuenta, pastorcitos chiquitos. La palabra de Dios llega a los oídos de las personas a través de un sacerdote. Todos ustedes han creído en Jesús por su mamá, por su abuela, por su papá. A ver, levánteme la mano, ¿quién ha creído por su mamá? ¿A quién de ustedes lo enseñó su mamá las cosas de Dios? ¿Su papá? Sí, porque también antes había hombres de mucho amor a Dios, de mucho amor a Dios. ¿Por su abuelita? ¿Quién de ustedes creyó por su abuela? También hay abuelas muy buenas para su abuela, ¿no? ¿Por su abuelito? ¿Por un hermano? Son menos ya, pero todavía hay, ¿no? ¿Por un sacerdote? También por un sacerdote uno se puede acercar a Dios. Escúchenme muy bien, su abuela, su papá, su mamá, un sacerdote, una religiosa, una catequista, somos cuidanderos del rebaño de Jesús. Y si el cuidandero se equivoca, si el cuidandero la riega, no por eso el rebaño se tiene que perder. Porque el rebaño siempre va a reconocer al pastor supremo que es Jesucristo. Ustedes y yo, al formar parte de la Iglesia Católica, somos el rebaño de Jesús. Y el buen pastor es Cristo. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen, y yo las conozco a ellas.
Un sacerdote es un instrumento puesto por Dios para cuidar el rebaño, pero no es el dueño del rebaño. Como usted tampoco es dueña de sus hijos ni de sus hijas, porque un día se van a ir. El rebaño es de Cristo. Los sacerdotes no somos dueños de ustedes, ni son borregos de nosotros, como dicen los protestantes. Dicen, bola de borregos, ¿verdad que sí? Díganle, soy borrego, pero de Cristo, del rebaño de Cristo. El sacerdote es un medio. San Pablo y Bernabé fueron dos apóstoles de Jesús puestos maravillosamente, por los cuales mucha gente creyó. Después de ellos van a venir otros que ellos pusieron. Hasta el día de hoy, que habemos sacerdotes malos, buenos, muy malos, muy santos, pero no perfectos. No hay sacerdotes perfectos. Si no, díganme yo para ir ahí. Como tampoco hay madres ni padres perfectos, porque no los veo. Los sacerdotes somos medios y somos cuidanderos. Y si un día la regamos, no por eso ustedes van a meter las patas también, igual que nosotros. Y si un sacerdote se equivoca, no por eso se va a terminar la fe. Tenemos que entender que somos del rebaño de Cristo y que somos el rebaño del Señor y que Jesús es el pastor supremo. ¿Un sacerdote te enseña? Sí, claro. Ese es mi trabajo. Mi trabajo como sacerdote es cuidar el rebaño de Jesús. ¿A mí Dios de qué me va a pedir cuentas? De lo que hice como sacerdote. ¿Y por qué creen que yo les trato de hablar claro? Como les habla su madre o su padre que los quiere mucho. Porque ese es el trabajo de un pastor. En la otra parte de la palabra de Dios, no quisiera decirlo, pero dice que hay unos pastores, dice que no son pastores, que van sobre la lana de las ovejas, ¿no? Que se portan mal con las ovejas y que no cuidan el rebaño de Jesús. Daremos cuentas de eso. Pero habemos muchos sacerdotes también, que ustedes y yo creo que conocen a varios, que nos estamos partiendo la vida y otra cosa también nos partimos todos los días trabajando y haciendo las cosas más o menos bien. Pero cuando un sacerdote hace algo bueno, jamás esperen verlo en el periódico, ¿verdad que no? Lo bueno no. Pero si un sacerdote la riega, híjole, agárrense, ¿no? Porque destrozamos la vida de aquel pobre hombre que la regó. Mucho cuidado con esto. Un sacerdote es un pastor puesto por Cristo para cuidar su rebaño. Pero el pastor necesita ayuda de las ovejas, porque hay ovejas muy tramposas, ovejas muy buenas, ovejas muy flojas, ovejas muy gordas, gordos, de pecados. No me estoy refiriendo al peso, sí los hay. Y el pastor no puede solo. También las ovejas tienen que tener docilidad para caminar con su pastor al encuentro con Jesús. Señores, San Pablo y Bernabé predicaron a quien quiso, a nadie obligaron. Esa muchacha que trajeron a confesarse, después ella solita vino y se confesó. ¿Por qué? Porque yo soy muy claro. Cuando a mí yo veo una señora toda enjetada, toda jetuda, ¿cómo se le dice? Toda enojada o enojado, le digo, no señora, mire, si no quiere venir a misa no venga, de verdad, ¿no? Yo le voy a enseñar a quien quiera, a quien tenga el corazón abierto, a quien tenga ganas de aprender y de apasionarse de las cosas de Jesús. Pero quien no tenga ganas, ni modo que lo amarre, hay una silla. Poco falta, ¿eh? Hay unos que he visto que digo, ¿estará amarrada esa o estará suelto? Señores, es apasionante seguir a Jesús, yo se los digo. Cuantas veces yo me pongo a estudiar las cosas de Dios, más me apasiono, más me emociono, más me alegro, más veo cómo mi vida se realiza felizmente cerca de Dios. Y no entiendo cómo alguien puede vivir sin Dios. No entiendo. Yo digo, ¿esta persona cómo estará de vacía? No conoce a Jesús, ¿no? Es una oveja perdida, allá anda sola. Y una oveja perdida se pierde más y más. Pero cuando andamos en el rebaño, es más fácil seguir al rebaño, porque la mayoría anda bien, que cuando andamos solos. Muy importante, señores.
Ustedes mismos, las que son madres ya grandes, tienen por ahí un hijo desbalagado o desbalagada. Y qué difícil acercarla otra vez a la familia. ¿Tienen por ahí algún hermano aislado de ustedes? Que no viene a convivencias familiares. Y no porque no pueda, sino porque no quiere, no le interesa estar en su rebaño, en su familia. Así también la iglesia, tenemos muchos católicos muy alejados del rebaño de Jesús. Que Dios nos ayude, entiéndanlo muy bien. Jesús es el pastor por excelencia. Nosotros somos cuidanderos de su rebaño. El rebaño es de Jesús, no es de Arturo. Yo no soy dueño del rebaño. El rebaño es de Cristo. Yo le ayudo, poquito, pero Él me fortalece para no rajarme en este trabajo pesadísimo de ser pastor de almas. Porque si ustedes se quejan de 2 chamacos cabezones que tienen, imagínense un sacerdote. Es muy duro ser sacerdote. Es muy duro. Se ve fácil, pero no tiene nada de fácil. Pero también es muy apasionante. Yo tengo otras preocupaciones, diferentes a las suyas, como pastor, que las cuales son muy difíciles, pero muy hermosas. Ustedes tienen otras, como andar consintiendo a la mujer o al marido. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios. Sí, porque no podría, ¿no? A veces hay señoras o mujeres que quieren sentirse no sé qué del padre, y digo, no. Yo soy sacerdote, tú a tus asuntos, yo a los míos, se acabó. Porque hay gente que luego se quiere apoderar del pastor, están equivocados completamente, ¿no? El pastor es un pastor de almas, ese es un sacerdote. Ustedes son pastores en todos los sentidos de la palabra de sus familias, pero no se deben de aislar. Son de Jesús y son de Cristo. Y si un día el padre la riega o cualquier padre la riega, no por eso tú te vas a ir para atrás, porque tú sabes que tú eres de Cristo, ¿o no es así? Y si un padre la regó, se enamoró o no sé qué hizo, bueno, pues vamos a ayudarle, pero yo por eso no voy a perder mi fe. Claro que no, porque yo soy del reino de Jesús, soy del rebaño de Cristo. Muy importante cuando pasen esas cosas. Que Dios nos ayude a todos. Ya ni les dije nada del Evangelio, ni del Apocalipsis, me faltó el Apocalipsis todavía. Se las debo para la próxima. Nos ponemos de pie.